Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Trabajadores de empresas Polar exigen a la Superintendencia Nacional Agroalimentaria la autorización para movilizar el maíz amarillo represado en la planta Chivacoa. Este martes, la Asamblea Nacional fijará posición ante el decreto de estado de excepción y emergencia económica dictado por el presidente Maduro. En Gaceta Oficial Extraordinaria fue oficializado este decreto de estado de excepción y emergencia económica por 60 días dictado por el presidente Maduro. La Unión Europea solicitó al gobierno venezolano respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales luego de la aprobación del estado de excepción y emergencia económica. El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos de Panamá arribaron la noche de ayer a nuestro país para intentar mediar entre oficialismo y oposición. Según la agencia de noticias EFE, un grupo de venezolanos en España se concentró frente al consulado de su país en Madrid para reclamar el pago de sus pensiones, que la mayoría no recibe desde el mes de enero, una situación que afecta a más de 10.000 personas en todo el mundo. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, asegura que desde el año 2013 se han creado 620.000 nuevos puestos de trabajo. Desde hoy hasta el viernes 20 de mayo, entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada, estará cerrado el distribuidor El Pulpo por labores de mantenimiento. Los cruceros en la isla de Margarita registraron un crecimiento de 22% según el jefe de la región de Defensa Integral Marítima e Insular, almirante Víctor Ortiz. Para el alcalde del municipio Santiago Mariño del estado de Aragua, Alberto Mora, la delincuencia en los últimos años se ha profesionalizado debido al auge del paramilitarismo en el país. Fueron asesinados 2 sujetos en una gallera en la población de Valle de la Pascua, estado Guárico. El 6CPC capturó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía a un ciudadano que posee alerta roja de Interpol. Margarita Toledo pregunta a la gente que hace mal uso del paso peatonal, ¿no le da pena? El gobierno de Brasil designó al economista Alan Golfan, nuevo presidente del Banco Central. 220 niñas fueron envenenadas con un gas desconocido en un colegio de Afganistán. En Irak, 2 artefactos explosivos y un carro bomba dejaron saldo de 44 fallecidos y 90 heridos. En Siempre Saludable, la Universidad de Sydney descartó relación entre el tumor cerebral y el uso de teléfonos celulares. Twitter planea eliminar el límite de 140 caracteres para enlaces e imágenes. Los detalles en Tecnotips con Luis Atay. En los deportes, el venezolano Eure Llanes conquistó la medalla de oro en salto alto en Río de Janeiro, en Brasil. Venezuela también ganó medalla de bronce en Mundial Sub-21 de voleibol de playa que se disputó en Lucerna, en Suiza. Y en lo actual tenemos a Débora Menicucci. Hola, Débora. Hola, Adrián. En lo actual les daremos un adelanto de la nueva serie de terror, El Exorcista. Bien, ya saben, estoy más solo minutos en la emisión meridiana del noticiero a las 12 en punto. Los esperamos. Hey, Casey, how's your sister doing? She just got her cast off last week. She's a lot of fun. Father, that was a lovely service. You want to talk sometime? The door is always open. Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Señores televidentes, muy buenas tardes. Hoy es martes 17 de mayo. Bienvenidos a la emisión meridiana del noticiero. Les saludamos como siempre a Adriana Núñez Rabascal y Adrián Barros. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián, para ti y muy buenas tardes, estimados televidentes. Comenzamos de inmediato con lo que es noticia en Venezuela y en el mundo. Hoy la Asamblea Nacional fija posición sobre el decreto de estado de excepción y emergencia económica dictado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Mardoley Prince se encuentra en el Palacio Federal Legislativo y desde allí nos reporta. Buenas tardes, Mardoley.
Así es, justamente es el diputado Julio Borges, quien es el jefe de fracción de la Mesa de la Unidad Democrática, quien nos da detalles de lo que va a ser el orden del día de esta tarde, que como bien decías, es fijar posición en torno al decreto de emergencia del estado de excepción. Escuchemos. Reiterar como primer punto y dejarlo muy claro frente al país, que nosotros como Asamblea Nacional, que fuimos electos con el voto favorable de casi 8 millones de venezolanos, tenemos un mandato del pueblo y tenemos un mandato que está en la Constitución. A nosotros nos toca aprobar o no aprobar ese decreto de emergencia. Ese decreto de emergencia, para que el país lo sepa, lo resumo en una sola frase: es la repetición de todos los errores que han llevado al país a la crisis económica. ¿Qué tiene ese decreto que le quita derecho a los venezolanos? La intervención de las empresas, la intervención en la producción nacional, la militarización de los procesos relacionados con la comida, todo lo que tiene que ver incluso con meter en el orden público lo relacionado a darle a la gente del PSUV, a través de los organismos que ellos tienen controlados, funciones de orden público. Y para nosotros esa es precisamente el camino, la ruta que ha llevado al fracaso del país. Nosotros estamos buscando una Venezuela distinta, una Venezuela más bien donde haya inversión, donde se respete la iniciativa privada, donde se genere empleo, donde haya una justicia no partidizada, sin colores políticos y al servicio de los ciudadanos. Por eso el decreto que presenta hoy el presidente Maduro para el país, y que nosotros el día de hoy lo vamos a tener como el único punto de la agenda, queremos reiterarle a toda Venezuela que ese decreto no solamente viola la Constitución porque se toma unos poderes del presidente que no están en la Constitución, sino lo que es más grave, porque lo vamos a sufrir nosotros en carne propia, el decreto que le quita los derechos a los venezolanos, que es ese decreto de estado de excepción, repite los mismos errores, sobre todo a nivel del problema de medicinas y alimentos, que han llevado a la enorme crisis de costo de la vida, de inflación y del problema de desabastecimiento. Bien, escuchaban parte de las declaraciones del diputado Julio Borges, justamente sobre el tema de las medicinas. Adriana, más temprano aquí en Palacio hubo una reunión con la Comisión de Desarrollo Social y los representantes de todo lo que es el sistema farmacéutico. Hubo una propuesta de al menos 5 puntos, y es que según explicaba el diputado Miguel Pizarro, de 10 medicinas que se producían en el país, 8 ya no pueden ser garantizadas. Escuchemos. Primero, que se simplifiquen los trámites burocráticos, que se simplifiquen todo ese montón de requisitos, solicitudes, sellos, firmas, que hacen que dependan de un montón de ministerios cuando al final todo termina radicando en 1 o 2 cuando es la liquidación de divisas. Segundo, que sobre la deuda que tienen con ellos, deuda millonaria en términos de dólares, cientos de millones de dólares a cada una de las cámaras, puedan tener mecanismos diversos de pago. Ellos han planteado y aceptan que se les pueda pagar con bonos a la deuda. Aceptan también como tercera propuesta que se les pueda pagar con commodities o con intercambiables del Ejecutivo Nacional. La cuarta propuesta que ellos han hecho el día de hoy tiene que ver con planificación gubernamental. Ellos plantean estos dos mecanismos como las últimas 2 propuestas de sus 5, que tengan un esquema mensual de asignación de divisas y que se les pueda decir con certidumbre y con claridad cuántas divisas serán liquidadas para los medicamentos y las medicinas que hacen falta en nuestro país. Bien, parte de las declaraciones del diputado Miguel Pizarro, por supuesto información que será ampliada en la emisión estelar. Por lo pronto regresamos al pase al estudio. Muchísimas gracias a Mardo Leiprin desde la Asamblea Nacional. Seguimos con otras noticias. Y por cierto, fue oficializado en Gaceta Extraordinaria este decreto de estado de excepción y emergencia económica por 60 días. El primer mandatario nacional aplicó nuevamente la medida por considerar que la vida económica de la nación requiere acciones urgentes para evitar la ruptura del equilibrio económico-financiero. Con esta decisión, se faculta al presidente de la República para que sean aplicadas las medidas que garanticen la estabilidad socioeconómica y de seguridad, en especial en las zonas limítrofes del país. A través de este decreto, el presidente podrá suspender temporalmente o ejecutar sanciones políticas contra las máximas autoridades del poder público, si estos llegasen a obstaculizar la continuidad de la implementación de las medidas económicas. Dictar planes de seguridad que garanticen el orden público y reducir la jornada laboral en el sector público y privado para contrarrestar los efectos climáticos. Recordemos que un estado de excepción son circunstancias extraordinarias que afectan la seguridad de la nación. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla su aplicación solo cuando existan situaciones que no puedan ser afrontadas mediante facultades ordinarias de los órganos del poder público.
La Carta Magna incluye 3 géneros de estado de excepción: estado de alarma, de emergencia económica y de conmoción interior o exterior. La medida excepcional estará en vigor hasta que el Ejecutivo Nacional o la Asamblea lo deroguen por considerar que cesaron las causas que lo motivaron. Durante el estado de excepción no se podrán suspender los derechos a la vida, a la información, a la igualdad ante la ley, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, al debido proceso y a la participación, el sufragio y el acceso a la función pública. Este decreto presidencial tendrá una vigencia de 60 días, contados a partir de este lunes, y puede ser prorrogado por 60 días más. La Unión Europea solicitó al gobierno venezolano respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales luego de la aprobación del estado de excepción y emergencia económica. Así lo dio a conocer la representante de la organización, Federica Mogherini. Mogherini señaló que se encuentran muy preocupados por el deterioro de la seguridad y de la economía en Venezuela. Destacó que están a disposición de apoyar e impulsar un diálogo en pro del beneficio del pueblo de este país. Bien, los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y de República Dominicana, Leonel Fernández, y de Panamá, además, Martín Torrijos, arribaron la noche de ayer a nuestro país para intentar mediar entre oficialismo y oposición. El diario español El Mundo informó que la visita de Rodríguez Zapatero cuenta con el respaldo tanto del gobierno de Nicolás Maduro como de la oposición y descarta que esté vinculada a la Comisión de la Verdad creada por el gobierno de Venezuela. Según la agencia de noticias EFE, un grupo de venezolanos se concentró frente al consulado de Venezuela en Madrid, España, para reclamar el pago de sus pensiones. Según la agencia EFE, esta situación afecta a más de 10.000 personas en todo el mundo. Además de Madrid, hubo manifestaciones en las sedes consulares de Barcelona, Vigo, Bilbao y Tenerife. Los afectados aseguran que no cobran su pensión en la mayoría de los casos desde principios de 2016 y algunos no la reciben desde el segundo semestre de 2015. Debido a este retraso, muchos deben meses de alquiler y no tienen dinero para medicamentos, según explicaron en un documento que entregaron a la cónsul general Ginette de las Nieves González. Por su parte, la cónsul general explicó que el retraso se debe al grave problema de divisas que padece Venezuela. Bien, trabajadores de Empresas Polar exigen a la Superintendencia Nacional Agroalimentaria la autorización para movilizar el maíz amarillo represado en la planta Chivacoa. Carolina Bigot nos amplía la información. Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por el contacto. Así es, desde el mes de marzo aproximadamente se encuentra este maíz amarillo, específicamente que es para cachapas represado en la planta de Chivacoa. Vamos a escuchar al señor Osvaldo Silva, representante de los empleados de Empresas Polar. El maíz amarillo está ubicado en la planta de Chivacoa y está almacenado allí. Nosotros lo únicamente que queremos es que el gobierno, o mejor dicho, Sunagro, dé la autorización de hacer ese traslado, o sea, no den el permiso de hacer el traslado del maíz amarillo hacia la planta Turmero, que es donde nosotros procesamos este maíz amarillo para poder producir la cachapa, la masa, la mezcla para cachapa. Esta mezcla para cachapa se trabaja nada más con maíz amarillo y ahí tenemos las operaciones suspendidas desde el 5 de mayo. Escuchaban al señor Osvaldo Silva, representante de Empresas Polar, específicamente de la planta de Chivacoa. Reiteramos, ellos desde el mes de marzo exigen a Sunagro entonces la autorización para movilizar el maíz amarillo, que es pues con el que se prepara la harina para cachapas. Es la información y el aporte que nosotros podemos hacer a esta hora, información que ampliaremos en la emisión estelar. Adelante. Desde el año 2013 se han creado 620.000 nuevos empleos de trabajo, así lo afirmó el vicepresidente de Planificación Ricardo Menéndez durante la presentación de la segunda edición del tomo Venezuela en Cifras. En este sentido, estamos dando publicación a lo que sería la segunda edición de Venezuela en Cifras, el tomo específicamente vinculado al tema del empleo y de la misma manera en el geoportal que se encuentra en la página de Infoplan del gobierno bolivariano. Se están disponiendo una cantidad de información sumamente importante en relación a las cifras de empleo, de forma que nuestro país pueda ver precisamente los impactos positivos que tiene las medidas que ha planteado el presidente de la República en protección de nuestro pueblo. Menéndez destacó que a pesar de los altos índices de inflación, la tasa de desempleo se mantiene estable. Señaló que en lo que va de año el incremento salarial asciende a 105%. China y Venezuela han considerado buscar medidas para mejorar la cooperación financiera entre ambos países. El portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, Hong Lei, destacó que dado el bajo precio del petróleo, los dos países acordaron actuar con base en el principio de beneficio mutuo y que discutirán maneras eficientes de mejorar la cooperación.
Según la agencia de noticias EFE, el Tribunal Supremo de Brasil analizará una demanda que insta a la apertura de un juicio político contra el presidente interino Michel Temer. El magistrado Marco Aurelio Mello, uno de los 11 diputados o miembros del tribunal, anunció que remitirá al Pleno la demanda que acusa a Temer de irregularidades similares a las que llevaron a enjuiciar a la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Tenemos ahora un servicio público. El señor Efraín Rodríguez solicita con urgencia el medicamento Bicalutamida en tabletas de 150 miligramos o Casodex. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse con el 0414-227-8427 o 0414-337-6472. Muchas gracias. Y cuando son las 12:11 de la tarde, le damos la bienvenida a Débora Menicucci. Débora, feliz tarde, ¿cómo estás? Feliz tarde, Adriana. Entrando en materia de entretenimiento, les cuento que la artista de pop Sia anunció que saldrá de gira por 22 ciudades de los Estados Unidos luego de 5 años con su tour Nostalgic for the Present. La cantante compartió la noticia con sus seguidores en Instagram, adelantando la preventa de las entradas para sus conciertos. La extravagante cantante contará con los artistas Miguel y Aluna George, quienes la acompañarán en las presentaciones a partir del próximo 29 de septiembre, cuando la gira comience en la ciudad de Seattle. This Is Acting es la más reciente producción musical del artista y el álbum es una recopilación de canciones escritas por la australiana para otros cantantes. Es momento de cumplir con una breve pausa comercial, pero al regreso seguimos con más de Noticiero. Veces cruzan por cualquier lado. Margarita Toledo hoy les pregunta, ¿no le da pena? Hacer las cosas correctamente, los valores y las buenas costumbres son la base de una sociedad. El cambio debe iniciar por uno. El paso peatonal fue diseñado para el que camina tenga su momento para cruzar sano y salvo, que espere el instante adecuado y el semáforo lo apoye. De esta forma, no serán sorprendidos por algún vehículo y traiga como consecuencia una tragedia. Pero así como hay quienes lo usan, muchos prefieren cruzar por donde mejor les parezca, en cualquier lugar de la calle, caminando o trotando para evitar ser alcanzado por un vehículo. ¿Qué opina usted de la gente que hace las cosas correctas y tiene buenas costumbres? Bueno, eso es formación de familia, mi reina. ¿Y usted iba a cruzar justo por donde no es el paso peatonal? De verdad que... La agarré antes, no me diga que no. No, yo no puedo pasar. Lo que pasa es que yo estaba mirando a ver si venía en carro, pero estaba buscando. Porque iba a cruzar, ¿no le da pena hacer las cosas que no se deben? Claro, por supuesto. ¿Qué debe hacer la gente? Utilizar el rayado. Y ella también. ¿Qué opina usted de la gente que hace las cosas bien, que tiene los valores y las costumbres de hacer las cosas bien? Bueno, que sea un buen ciudadano, porque hay que hacer las cosas bien. ¿Y por qué usted cruzó por otro lado que no era el paso peatonal? ¿Y por dónde? ¿El paso peatonal está allí? Ni cuenta me di. ¿No le da pena hacer lo que no se debe? No, claro que sí me da pena porque no se debe hacer. Será otro día, ya se pondré más atención. Gracias por recordármelo y es muy bueno lo que me estás diciendo. Gracias. ¿Y por qué usted cruzó por otro lado que no era el paso peatonal? Porque veía que no venía carro. Pero no es por allí que se cruza. Tiene razón. ¿No le da pena hacer lo que no se debe? No lo vuelvo a hacer. Las personas prefieren sortear cruzar en el medio de la vía entre los carros. ¿Por qué usted cruzó por donde no se debe? ¿Sabe por qué no? Porque sí, yo sé que cometí un error. ¿No le da pena? Bueno, mi amor, como casi todo el mundo hace... Claro, pero lo correcto es lo correcto y la gente debe cruzar por donde es. Ok, no, está bien el detalle. Estos tres jóvenes cruzan por donde no es, diagonal en todo el medio de la calle. ¿Qué opinas tú de la gente que hace las cosas correctas, que tiene valores en una sociedad donde quizás eso se está perdiendo? Para serte sincero, el país. Muchas cosas en el país están como están por esos valores que han perdido la gente. ¿Por qué tú cruzaste por donde no era? Porque vamos apurados. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo correcto es lo correcto. ¿No te da pena cruzar por donde no es? Bueno, sí, vale, ¿cómo no? Vale, estoy muy apenado contigo.
El cruzar por donde no es un mal que aqueja a las personas, pero de cualquier edad, sin distinción de clase, nivel o género. Lo importante es darse cuenta y poner en práctica lo correcto. Aunque usted vaya apurado, lo seguro es que usted cruce por el rayado. Ponga su granito de arena y marque la diferencia. Margarita Toledo, Televen. Y cambiamos de tono. La recién concluida temporada de cruceros en la isla de Margarita dejó un crecimiento de 22% en comparación con la anterior, según el jefe de la región de defensa integral marítima e insular, almirante Víctor Ortiz. Las embarcaciones que traen a los turistas, el aumento fue de 22%. Presentamos en esta temporada 2015-2016 45 toques, comparada con el año 2014-2015, bueno, que fueron 37. Igualmente nosotros tuvimos un aumento importante en cuanto a la cantidad de personas. En el año 2014-2015, 25.663 y en este año, o en esta temporada 2015-2016, 38.981. Según el jefe de la Redimain, estos resultados posicionan a Margarita como destino turístico internacional. Asimismo, señaló en su balance que 2.972 venezolanos embarcaron desde el muelle El Guamache para realizar recorrido por otros puertos caribeños. No tuvimos ningún tipo de incidente que le diera un carácter negativo a toda esta actividad. Fue realmente impecable la participación de todos los organismos de seguridad, los organismos que tienen que ver con el turismo. El jefe de la Redimain destacó que para la próxima temporada de cruceros, que debería iniciar el próximo mes de octubre, no descartó mejoras en las instalaciones del puerto El Guamache para garantizar mayor confort a los turistas. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen.